Los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos, estamos listos, muy listos con el tema de hoy, la alerta que ha emitido un grupo investigador académico sobre lo que podría haber ocurrido en las elecciones del 11 de marzo. Se habla de un fraude, de una red dentro de la registraduría mafiosa, así lo dice literalmente el informe, que estaría incluso cambiando o vendiendo resultados, para ser sencillos, con miras a las elecciones que son dentro de 10, 12 días, las del 27 de mayo, pues obviamente esto genera mucha preocupación, por eso hemos invitado a Ariel Ávila y están con nosotros varios representantes de los partidos que tienen candidato presidencial para que conversemos, comentemos cuáles son las preocupaciones y qué hay en realidad en torno a todo esto. El registrador fue invitado a este programa. Lo invitamos, le pedimos que viniera y estuviera con nosotros aquí en la mesa. No pudo, no quiso, le dio temor, no lo sé, pero pues no estuvo disponible. Sin embargo, esta mañana lo escuchamos también con Julio en la W y se veía muy molesto y reclamaba pruebas y reclamaba algunas cosas. Qué bueno haberlo podido tener aquí para poder intercambiar con Ariel Ávila toda esa información. Así que muy rápido actualizamos noticias, ya vamos a arrancar. Ana María, muy rápido, ¿qué dijo el presidente Santos? Ana María, antes Lucas. Pues Vicky, los protocolos revelados ayer por Jairo Lozano aquí en estos micrófonos, expedidos por la Jurisdicción Especial para la Paz y que determinarían algunas de las reglas de procedimiento de esta nueva jurisdicción, pues tienen muy preocupados a los ponentes encargados del trámite del proyecto de reglamento precisamente interno de la Jurisdicción Especial para la Paz. Más temprano en la W escuchábamos al senador Horacio Serpa haciendo duras críticas a los magistrados de la JEP por la expedición de estos protocolos, pero ahora también quien habló en contra de estas nuevas normas expedidas por la propia JEP fue el representante a la Cámara, Hernán Penagos, quien también es ponente de esta iniciativa. Escuchemos qué fue lo que dijo. Creemos que esa expedición de esos protocolos sustituye al legislativo y me parece que pues, son absolutamente irregulares. No podemos compartir que muy a pesar de que la jurisdicción especial es nueva, que apenas está arrancando, termine legislando cuando en el Congreso de la República es donde corresponde hacer las normas de procedimiento, así como las leyes estatutarias. Más, ni siquiera el presidente de la República puede, mediante autorizaciones, facultades o decretos, pedir códigos de procedimiento como en este caso. Y es que el senador Horacio Serpa fue más allá y dijo que con el trámite del proyecto que en este momento cursa su primer debate en el Congreso de la República, pues se dejaría sin piso estos protocolos que motu propio expidió la propia Jurisdicción Especial para la Paz. Luz Helena, hay noticia. Vicky, noticia en la Procuraduría porque el procurador Fernando Carrillo criticó tajantemente la decisión de traslado de Jesús Santrich a un centro religioso. Dijo él que él tiene que dar la verdad y no buscar beneficios jurídicos. Primero, a nosotros nadie nos consultó la suerte del señor Santrich. En segundo lugar, yo debo reiterar que nosotros sí estamos absolutamente en contra de cualquier tipo de privilegio contra los detenidos en Colombia. Aquí no hay detenidos de primera y de segunda categoría, sobre todo teniendo en cuenta que supuestamente hay una gran evidencia probatoria de unos delitos que se cometieron después de la firma del acuerdo de paz. Yo lo invitaría, como lo hizo el padre Francisco de Rú, a que más bien le diera la cara a las víctimas y le contara la verdad a las víctimas y que afrontara pues las decisiones judiciales. Yo creo que la extradición en este momento se convirtió en un asunto secundario. A mí me parece que lo importante en este momento es que haya respuesta a las víctimas y respuesta al sistema de justicia colombiano en un primer momento. Son las 12 del día, 10 minutos. Ya tenemos 1.853 personas conectadas a esta hora en nuestro Facebook Live. La gente muy atenta. Y arranquemos entonces. A todos ustedes un saludo muy especial. Gracias por aceptar la invitación. Y Ariel Ávila, los saludamos a esta hora. Vimos muy molesto al registrador, como le dije, lo invitamos, pero no aceptó la invitación. Ariel, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que ustedes encontraron? A ver, buenas tardes, Vicky, y a todas las personas que nos acompañan acá. Mire, nosotros hicimos una investigación que mantiene la línea de jurisprudencia de la sentencia del Consejo de Estado sobre el partido Mira, que fue emitido hace poco más de 2 meses. Y lo que nosotros hemos hecho, y antes quiero aclarar esto, ese es un proceso de investigación
donde en sentido estricto a mí me dijeron esta mañana, no, es que usted tiene opiniones personales y está favoreciendo candidatos y ataca mucho, por ejemplo, a Iván Duque. Oiga, señores, pues lean el informe y se van a dar cuenta que los ejemplos que tenemos aquí es digamos, de Cambio Radical, donde a Felipe Ríos el informe dice que posiblemente le tumbaron la curul. Olga Lucía Velázquez del Partido Liberal y los 30.000 o miles de votos que le aparecieron a Colombia Justa Libres, que ahora está con Duque. O sea, aquí no hay ni siquiera un solo ejemplo de izquierda, pues, en lo que esta mañana se dijo. Y no tengo ninguna pelea personal con el registrador, es una investigación. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Antes de decirnos que encontró, una pregunta. ¿Usted hizo una columna hoy en El País? Eso fue el día de, hoy es miércoles, ayer martes. Bueno, en esa columna usted era crítico con Duque. ¿Tiene eso algo que ver? Y no es la primera vez que soy crítico con Duque. He escrito 3 o 4 columnas criticando a Duque. La de ayer en El País de España es sobre, se llama La Caverna de Iván Duque y es sobre los apoyos de los partidos cristianos y del señor Ordóñez, que pues yo lo que digo ahí es que nos van a devolver a hace 20 años que incluso aquí Ordóñez en su programa dijo que más valores, menos condones, ya hasta niegan el uso del condón, y es una columna de opinión, pero eso no tiene nada que ver con el resultado de la investigación. O sea, yo le digo al señor registrador, hay una cosa que llama libertad de opinión, señor registrador, que es uno de los baluartes de la democracia. ¿Qué fue lo que encontró para que entremos a escuchar a los demás? Les quiero mostrar a los personas Se vino que con un cartapacio usted. Este folio. A ver. Eso no es todo, porque esto vale mucho imprimirlo. Tenemos más de 3.500 folios que prueban una sistematicidad en los temas de cambios de votos entre formularios E14 y E24. Encontramos las siguientes cosas. 1. Candidatos y candidatas que entre los formularios C14, que son los que llenan los jurados de votación en el momento en que se cierra la mesa, comienzan a llenarlos, hay grandes diferencias. Como los ciudadanos deberían saber, hay 3 formularios C14, uno que va para el tema informativo, que es el que sale a medios de comunicación, otro el de delegados, que se pega en las carteleras, y otro que va en los claveros, que es en la bolsa electoral. Y hay diferencias sustanciales. Luego, hay diferencias sustanciales entre los E14 y el E24 que se llena cuando comienza el escrutinio. Les voy a dar un ejemplo para entrar con ejemplos. El señor, por ejemplo, Luis Horacio Gallón, que pasa de tener en el formulario E14 4 votos a tener 44 votos, inexplicablemente. O la señora Olga Lucía Velázquez del Partido Liberal, que se le desaparecen los votos de a 1 o 2 votos. Los ciudadanos me dirán, Ariel, pero es que se le desaparezcan a 1 un voto es normal. Ok, y si tú tienes 14.000 mesas de votación en Bogotá y se te desaparece un voto por mesa, pues son 14.000 votos. Eso saca a cualquier senador una curul. Entonces encontramos en el caso de Horacio Gallón, déjame aquí, sí. El caso de Olga Lucía Velázquez, por ejemplo, tenemos acá en la localidad 1 de Usaquén, puesto 25, mesa 003, ella aparece con 2 votos y en el E14 aparece con 0 votos. Y así tenemos decenas de casos, estoy solo nombrando casos. O sea, están alterando esos formularios. Alterando los formularios. En el caso de Felipe Ríos igual, o sea, estoy hablando ¿Ese fue el principal hallazgo? Ya te cuento. Entonces empezamos y bueno, y está Felipe Ríos, el hijo del empresario Alberto Ríos, que si tumban a Felipe Ríos, que era con cualquier parroquiano, también lo tenemos nombrado ahí. Entonces lo que nosotros comenzamos en esto que les acabo de mostrar, en estos 3.000 folios, es una sistematicidad en la diferencia entre los E14 y los E24. Cuando nos pusimos a profundizar, oiga, esto no es normal que pase con tanta sistematicidad, nos encontramos con entrevistas, los políticos nos envían información, nos dan entrevistas, funcionarios que fueron de la registraduría dicen, no, es que esa sistematicidad que usted ve, eso tiene un nombre, señor Ariel. A eso se le llama salto del canguro, donde usted paga una plata y ahí en el escrutinio le acomodan los 2.000 o 3.000 votos que le hacen falta para superar la curva. O sea, ¿los mismos políticos le dijeron? Sí, tenemos las salto del canguro. Salto del canguro. Ese es el titular, el salto del canguro. O la famosa estrategia del anillo, que también está. Ay, no le meta anillos, por favor. Déjelo en salto del canguro, que así suena bien. Yo pensé en decirlo acá. Pero no, lo del anillo lo expliquemos para que no haya confusión. Meten un esfero recortado entre los dedos y en los E14 a un 1 le ponen una línea horizontal para que quede como un 7. Entonces dijeron, no, eso es lo que está pasando ahí, es
ahí hay una red que está vendiendo esos paquetes electorales y efectivamente se recogieron todas las entrevistas sobre eso. Lo tercero que nosotros encontramos en un histórico, además, por Dios, es el tema de lo aleatorio que es la selección de los jurados de votación. En un propio comunicado en la registraduría desde el 2011, ellos mismos dicen que efectivamente hay empresas de papel que mandan jurados de votación. Hay un carrito sanduchero por allá en Atlántico, que es un carrito sanduchero y que lo hacen firmar como una empresa y ponen 49 jurados electorales. En el 2011 se está documentando. En el 2015 documentamos lo mismo. Por ejemplo, extrañamente algunos municipios mandan listados de jurados más contratistas que funcionarios públicos de carrera, con lo que sabemos de los contratistas. Entonces yo le digo al señor registrador, hombre, muéstreme cómo es lo aleatorio del sistema de designación de jurados porque tengo preocupación. Luego la sentencia del MIRA, Vicky, es una sentencia en lo que ellos reconocen, el Consejo de Estado dice, oiga, le metieron la mano al software electoral, o sea, por Dios, o sea, le metieron la mano. Mira, hoy está con Duque, para que pues no digan que es que yo estoy parcializado. Le metieron la mano al sistema electoral. Y yo le pregunto al registrador, ok, déjame ver los informes de auditoría, por ejemplo, de los que hicieron los europeos o los que usted contrató, para saber si esos fenómenos se corrigieron o no. Incluso, Vicky, estos dos cositas... Sí, para escucharlos a ellos. Por ejemplo, los formularios C11, que fue donde empadronaron la gente literalmente que votaron a la consulta de la izquierda y la derecha. 2 semanas tirados en una bodega, donde se pudo violar cualquier tipo de privacidad y sacar la inteligencia de quién votó en las consultas. Tienen que contratar a una empresa de seguridad, Thomas Gregg & Son, y nosotros hasta el lunes no encontramos el contrato en el SECOP, que es donde tiene que ser público. Seguramente el registrador mañana pues lo sacará y efectivamente estará, pero no lo encontramos. Es decir, si la registraduría tiene problemas hasta para destruir algunas cajas, pues imagínese con el tema de la registraduría. Y todo esto se suma al tema del logo de un partido que yo le pido al registrador que por favor me muestre la carta de renuncia al funcionario público y la respuesta de aceptación, porque no me quiero encontrar que en 2 meses fue trasladado. Habla usted del logo de la campaña de Petro. De Decente, sí señora. Sí. Entonces todo ese tema suma y aquí están las pruebas. Además, terminando, en la página web de la Fundación Paz y Reconciliación, en mi columna de opinión de semana, están los videos. Véanlos. Hay niños de 14 años manipulando formularios C14. O sea, ¿para usted hubo fraude? Para mí hay una sistematicidad de irregularidades fraude electorales, o no es fraude? Y para mí sí hubo fraude en las elecciones de marzo del 2011. ¿Y el responsable? ¿Quién es el 2018? Ariel, ¿y el responsable? ¿Quién es el responsable de eso? Es que el registrador dice que como él subcontrata todo, que eso no es responsable él, que el responsable se diluye, escurre el bulto, perdóneme la expresión. Entonces que todo eso es con los subcontratistas, que él no es responsable. E incluso lo que dice hoy es terrible, acá que lo dijo en la W, llega y dice, no, es que claro que pueden haber diferencias entre los C14, o sea, al señor le parece normal que los documentos públicos sean alterados. Hágame Ariel, el bendito favor. Entonces, escuchemos a los demás que vienen de los partidos que tienen candidato presidencial. Empiezo con usted, Juan Fernando Cristo. ¿Está preocupado o están preocupados en su campaña por esta denuncia? Pues muy buenas tardes, Vicky, a todos los compañeros y compañeras en el panel de la tarde de hoy. Mire, Vicky, yo creo que esto hay que mirarlo no como el tema coyuntural que hay hoy. Tenemos que recordar que insistimos en los últimos 3 años en reformas políticas y electorales en Colombia, y lamentablemente los distintos partidos, no vamos a entrar ahora a hacer la historia de cuál fue la actitud de cada quien, se opusieron sistemáticamente a reformar el sistema político y electoral en Colombia. Y esto lo que demuestra, yo no voy a entrar a calificar, ahora si quiere paso allí en detalle, esto lo que demuestra es que con el actual sistema político y electoral la democracia colombiana sigue siendo una democracia muy debilitada. Todo esto que está mencionando Ariel en las elecciones del Congreso se podría evitar con una simple normita que se hundió primero en la reforma de equilibrio de poderes y después en la reforma política en los últimos 3 años, que es la lista única de los partidos al Congreso. Es que cuando usted tiene que contabilizar 1000 candidatos al Senado,
30.000 candidatos a la Cámara, es muy difícil que no haya equivocaciones y que no haya... O sea, usted lo ve como unas equivocaciones naturales del sistema, de cómo está ahora el sistema. Yo lo veo. Yo, por ejemplo, el tema de la auditoría del software por parte del MIRA, que es el fallo del Consejo de Estado en la elección del 2014, allí me parece que claramente hubo alteraciones del software. En estos temas de contabilización y de diferencias entre el E14 y el E24, yo partiría del principio de la buena fe de las equivocaciones. Hay casos específicos que menciona Ariel, sistemáticos. Uno de Luis Horacio Gallón en Apartado, especialmente en Antioquia, el de Olga Lucía Velázquez en Bogotá, que aquí este llamado de alerta, Vicky, con esto termino, tiene que servir es para que en los escrutinios que están ahora en curso para el Senado de la República se pueden todavía enmendar estas equivocaciones. Pero aquí lo que estamos demostrando es, primero, estos cuentos del salto del canguro, de compra de jurados, de temas de paquetes electorales, los hemos escuchado durante muchos años sin pruebas sustentables, sin pruebas verificables. Déjeme, porque hay que somos decirlo, muchos. hay que decirlo sin pruebas verificables, pero yo le concluyo de la siguiente manera. El sistema del voto preferente, el sistema de tener miles y miles de candidatos en el país, se presta para financiaciones ilegales de campañas, para fraudes en la registraduría o equivocaciones, para todas estas circunstancias, porque es un sistema que ya colapsó y que tiene que ser modificado. José Obdulio Gaviria, ¿cómo ve usted esta denuncia? Bueno, ayer me llamó Natalia en la noche y me dijo que me invitó a este programa y le dije, ¿qué tema? Y me habló del tema. Y le dije, sí, yo conozco el tema. Ariel escribió hace por ahí 3 semanas una columna muy larga y con mucho dato, inclusive 1, 2, 3, 4. Y recuerdo también que el registrador ya la contestó. Y la contestó con 14 páginas también. O sea, pues que queda demostrado que teníamos bastante tiempo para perder nosotros los que estamos en actividad política hoy. Entonces me dijo, no, es que es una rueda de prensa que dio León Valencia. Entonces me pongo a leer el documento y la verdad es que es lo mismo. Y es lo mismo con un propósito evidente de publicidad. Un documento sumamente desordenado, muy mal redactado. Inclusive a usted le queda mal ahí porque le dicen que ya en el 17 se produjo una norma que regula nuevos delitos y citan la ley 1865 del 18, hasta donde me acuerdo. Usted nos metió fue la otra. Bueno, que además estuvimos nosotros muy activos ahí. Y inclusive hablan de que, una frase para la historia, una estructura organizada para sonsacar las curules del partido. Mira, que se refiere al documento real que está implícito aquí, que es la sentencia del Consejo de Estado. Es así, histórica. Sentencia que hay que estudiar. Pero además, con este propósito, saber hasta dónde se ha avanzado remediando los problemas de la sentencia del Consejo de Estado. O sea, que ustedes están tranquilos. No, es que estemos tranquilos. No ven nada nuevo. Por ejemplo, lo que dice el ministro es cierto. La ley, el actual sistema de circunscripción nacional, que no lo incluye, pero que incluye la lista única con el voto ese preferente, eso es la madre de todos los fraudes y además de todos los errores. Aquí hay mucho error. Por ejemplo, esos 3 casos, eso sí es un parto de los montes. El caso del doctor Gallón, pues inmediatamente se dieron cuenta todos, porque entre otras cosas, cumpliendo consejos de la sentencia del Consejo de Estado, ya en esas comisiones de escrutinio hay una pantalla gigante que va mostrando lo que se va digitando, etcétera. De manera que yo creo que sí ha avanzado, el registrador tiene razón en estar tan ofendido. Realmente la carta de él de 14 páginas después de la columna fue respondida con esto, con este titular: así se roban las elecciones en Colombia. Y eso no creo que sea justo. A ver, Angélica. Nosotros desde la Coalición Colombia sí estamos muy alarmados y preocupados. Es que si mal yo no estoy, usted estaba sentada conmigo aquí al otro día de las elecciones, el 12 de marzo, y ustedes hablaban mucho de esos formularios, los E14.
Sí, y yo quiero resaltar el trabajo que ha hecho Ariel y la objetividad. Es que el caso que más analiza es el de Felipe Ríos de Cambio Radical, con quien he hablado en detalle y lo robaron de frente. Y hay es una mafia porque es un grupo que tiene alcance al interior de la registraduría, pero que también está en los servicios jurídicos que presionan y amedrentan en Corferias en el escrutinio. Lo hablé con Felipe. Yo creo, José Obdulio, que aquí hay algo muy grave, y es que la sentencia detallada del Consejo de Estado sobre el fraude electrónico, eso está intacto, eso no se le ha metido el diente. El software no ha mejorado. No solo no ha mejorado. Y la seguridad. No ha mejorado, nos han negado a las distintas campañas acceso a una auditoría a ese software y a ese sistema. Entonces, ¿por qué se niegan esos datos elementales? Ariel, le hago una pregunta a él y a la audiencia. ¿Cuántas Aidas Merlanos hay? ¿Cuántas personas llegan a la curul comprando votos como en ese operativo que en buena hora la Fiscalía detectó con las manos en la masa? La pregunta, ¿esa es la única, el único caso excepcional? Yo quisiera que eso fuera así, pero pues por favor, si lo hizo ella, ni fue la primera vez, ni es la única. Entonces pero el aquí sí estudio hay un habla de tema. 3 tiempos y realmente ese es el tiempo anterior en el que creo que casi todos estamos de acuerdo. Pero déjame resaltar el punto. Yo acompaño y celebro la fiscalía que actuó a buena hora. Dicen algunos que eso fue que la entregaron los de la Casa Gerlain, es lo que cuentan en el Congreso, como una pelea de sucesión por los votos del ex senador Gerlain. Pero la pregunta, ese sistema de compra de votos de miles de millones de pesos, ¿ella es la única? ¿Es una pieza aislada? Yo quisiera que fuera así, pero yo no creo. Volvemos al tema del voto preferente. De acuerdo, la lista cerrada. Mire, con la financiación, Vicky, le sugiero un tema para un debate más adelante, y es la reposición de votos. Con seguridad lo que el Estado ya está pagando por reposición, tanto a campañas de Congreso como va a pagar por presidencia, da para que todo fuera anticipado, pero sale más caro porque aquí está la intermediación de la corruptela y de la filtración de las instituciones, como lo ha denunciado con pruebas Ariel Ávila. Permítame, Holman, ya voy con ustedes, que hay una nueva alarma de evacuación en Ituango. Un segundito. Paula, ¿qué pasó? Vicky, pues el ministro de Minas, Germán Arce, acaba de confirmar la máxima alerta en Hidroituango. EPM acaba de ordenar, Vicky, la evacuación de aguas abajo del proyecto Hidroituango. La nueva emergencia se da debido a una falla en la casa de máquinas, ya que se superó el nivel del agua establecido. Las zonas que se deben evacuar son Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y toda la cuenca del río. Escuchemos, Vicky, lo que dijo el ministro Arce. Acabo de recibir una llamada del gerente de EPM, Jorge Londoño, activando el protocolo de evacuación aguas abajo. Al parecer se ha presentado un problema en la casa de máquinas y esto empieza a drenar más agua de la medición que teníamos esta mañana, razón por la cual se ha activado la máxima alerta aguas abajo del proyecto de Hidroituango, de acuerdo con la información que me acaba de confirmar el gerente de EPM, para que podamos reaccionar y evitar que este evento pues pase a mayores y genere. Paula, vamos a estar muy atentos a esta noticia. Entonces, urgente, una nueva alerta, una nueva alarma y una nueva orden de evacuación en toda la zona de Puerto Valdivia y toda la zona ribereña, en esa zona del país. Todo generado por la emergencia en Hidroituango. La falla ahora se presenta en el cuarto de máquinas que había sido escogida de alguna manera como la forma de evitar una emergencia mayor. Ahora se presenta esta falla, estamos muy atentos a lo que digan las autoridades. Gracias, Paula. Lo escuchábamos, Holman. ¿Ustedes están preocupados en la campaña de Petro? Hola, Vicky, muy buenas tardes a quienes me acompañan en la mesa. No solamente preocupados, sino aterrados. Esta mañana escuchaba yo al registrador nacional y a diferencia de lo que dice Ariel, el registrador dice que aquí no hay pruebas. No, un momento. Nosotros, desde la campaña Petro Presidente y desde la campaña Decentes, a diferencia de lo que muestra el informe de Ariel, sí podemos decir y constatar que desde la registraduría se han hecho maniobras que han afectado el buen transcurso de las elecciones en lo que tiene que ver en el caso de Decentes y la campaña Presidente. Voy a poner rápidamente 3 ejemplos, Vicky. A ver. La primera, que lo denunciamos mucho antes de las elecciones del 11 de marzo. Le dijimos al registrador,
registrador, ¿cómo es posible que ustedes no vayan a digitalizar el E14, sino sea una cosa manualizada que ponen en una pared? Primer referente a esto, en otras consulta que hizo el Centro Democrático en años anteriores, siempre se digitalizaron los tarjetones. La consecuencia concreta de eso hoy es que debido a esa falta de digitalización, hoy no hay manera de comprobar, de hacer un nuevo escrutinio para hacer la reposición a cada una de las campañas en la consulta. Primer punto. Se lo dijimos al registrador y el registrador dijo, salió con cuentos chimbos y se pasaron por la galleta eso. Primer punto. Segundo punto, que no lo mencionó Ariel y que fue un hecho protuberante, público además. El 11 de marzo, ¿cómo así que se acaban los tarjetones? Que se acaban los tarjetones de la consulta de Duque, que se acaban los tarjetones de la consulta nuestra donde estaba incluido Gustavo Petro. Eso nunca había sucedido en una campaña electoral. ¿Y dónde están los responsables de eso, Vicky? Segundo elemento, y viene y proviene desde una falta de actuar de la registraduría y en concreto del registrador nacional. Se acaban los tarjetones, después salen a dar una rueda de prensa donde dicen, no, que unas fotocopias, que vamos a solucionar el tema con fotocopias. Por favor, eso es una falta grave a la ley, eso es inconstitucional. Suplantar un documento público con una fotocopia. Y aparte de eso, como eso bien lo dice y lo señala Ariel, se empadrona el voto de tal manera que todo el mundo sabía, o los jurados en la mesa sabían, quién había votado por Duque y quién había votado por Gustavo Petro. Para rematar, el tercer elemento, resulta que a una funcionaria de cuarto nivel de la registraduría, ojo con esto, son actuaciones administrativas desde la registraduría, no estoy hablando de compra de votos, ni desde la registraduría. El tercer elemento es el siguiente, una funcionaria de cuarto nivel se le olvida, según el registrador, incluir la petición que con anterioridad a la que guarda el documento y según los pasos que nos obliga la ley, habíamos solicitado de incluir en el tarjetón el nombre de la campaña Petro Presidente. Y resulta que relevan a la funcionaria de cuarto nivel, pero a su jefe lo promueven a otro cargo. ¿Qué es eso? Nosotros sí tenemos todas las alarmas y tenemos todas las dudas. Y termino con esto que es supremamente grave. La carta del procurador Fernando Carrillo dice, hombre, hay que asegurarse con el software. Y entonces propone la ONG internacional, International Foundation for Electoral Systems, con sede en Washington, IFES. Y yo escucho la entrevista de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Yolima Carrillo, y resulta que confunde una ONG con una empresa. A mí, voy a dejar esto sobre la mesa para que los periodistas acuciosos de la W llamen a IFES y pregunten, ¿sería otro escándalo que IFES no aceptara la veeduría de software en las elecciones del próximo 27? Y para cerrar esta ronda, yo creo que no lo van a aceptar. Andrés Villamizar. Bueno, Vicky, saludo a la mesa y a los oyentes. Yo pienso que hay que hacer algunas precisiones y claridades. Primero, completamente de acuerdo con lo que dice el exministro Cristo, y creo que el senador Gaviria también lo mencionó, es urgente hacer una reforma política que elimine el voto preferente y que elimine la circunscripción nacional. Ahí está buena parte de los problemas que estamos viviendo, tanto de corrupción, de altos costos, como de errores que se cometen. Lo otro es que yo creo que es evidente y es claro, y Ariel en eso ha sido juicioso en su trabajo de investigación, en demostrar que en las elecciones de Congreso, y muy probablemente pase algo similar en las regionales para asambleas y consejos, es posible robar y escarbar unos boticos para que el que esté en el borde de quemarse, como dicen coloquialmente los políticos, entre y el que esté pasando raspando se queme. Eso lo hacen funcionarios, sobre todo el nivel descentralizado de la registraduría. Se cobra plata por eso. También hay una especie de mafia de abogados, como lo decía la senadora Angélica Lozano. O sea, ¿usted reconoce el salto del canguro? Yo creo que eso existe en niveles marginales mínimos de elecciones de Congreso. Es imposible, y eso creo que es importante que los oyentes lo tengan claro, es imposible que se roben unas elecciones presidenciales de esa manera, porque hay que generar tranquilidad. Yo creo que ese mensaje del registrador es importante y yo lo destaco.
porque aquí se puede generar un pánico y una alarma de que se van a robar las elecciones presidenciales de esa forma. Y eso no sería justo ni sería responsable afirmarlo. Yo creo que esto sirve para, efectivamente, como dice la senadora Angélica, robarle la curula a un congresista específico. Ariel decía, claro, se roban 1 o 2 votos por mesa, pero hay 15.000 mesas, entonces eso pueden sumar 15.000 votos. Claro, pero tendrían que tener arreglados a los jurados de 15.000 mesas, es decir... O a los digitadores. O a los digitadores, pero digamos, eso puede pasar, repito, en los márgenes, que fue lo que le pasó al partido Mira, y eso ya está demostrado en la sentencia del Consejo de Estado. Yo creo que hacer esa reforma política que mencionó el exministro Cristo, yo creo que hay que tener cuidado de poner la lupa, me parece valioso el trabajo de Ariel en ese sentido, pero no hay que dejarnos llevar por la histeria de pensar que, ojo porque, termino con esto, esa histeria nos lleva, y oigo voces a veces, que nos llaman a implementar el voto electrónico en Colombia. Ahí Dos sí, leyes lo ordenan, ¿no? Ahí sí, que con voto electrónico es posible hacer grandes robos como los que se hacen en Venezuela, como va a pasar en Venezuela el 20 de mayo, que se van a robar las elecciones presidenciales. Es decir, según la tesis de Andrés, entonces no tenemos que preocuparnos el 27 de mayo nosotros. A ver, déjeme, Holman, porque ya usted me está quitando el trabajo aquí. Porque ese es el tema que viene, las presidenciales. Eso era lo que yo les iba a preguntar, y Ariel, aprovechando, digamos, usted ha hecho este análisis, este estudio, bueno, todo lo que ya nos ha contado, pero vemos en la mesa que hay unas opiniones divididas. Hay unas y le hago una pregunta al respecto. Por ejemplo, ¿de dónde salió ese mamotreto? Entonces pregúntele a él. No, yo se lo respondo. Ariel. Salió de la registraduría. Es decir, es que ya hay, por ejemplo, yo leí con susto cuando dice el caso de una empresa que inscribió 40 o 50 o 60 jurados y luego resulta que no tiene sino 2 empleados fuera de papel. Y entonces voy y busco la fuente de Ariel, la registraduría. Entonces estamos hablando de información obtenida por la registraduría. Es que precisamente hoy la cosa ha cambiado. Hoy usted tiene a su disposición y los partidos y reciben unos disquetes. Yo no hago parte de esa estructura, pero le he pedido al partido que me cuente si eso funciona o no y me dice funciona. Nos entregan discos duros, nos entregan disquetes, nos entregan todo y oportunamente... Pero espérenme, escuchemos un momentico. Y los E14, a mí me parece que en la carta del registrador, Vicky, hay muchas consideraciones que debemos tener en cuenta. Yo creo que estas denuncias de la Fundación y de Ariel deben servir para seguir mejorando el sistema electoral en Colombia. Yo creo que el sistema hoy es mucho mejor al de hace 10 años. Después de la ley, además la ley estatutaria de partido, la 1475 del 2011, cuando ya se empezaron a colgar los E14 en la red, cuando todo el mundo puede controlar. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Andrés. Es decir, es evidente que cuando hay una disputa por pocos votos en los últimos lugares, en cada lista de partido, siempre hay el peligro, porque en un departamento o en un municipio de Colombia hay unos funcionarios corruptos que venden votos. La FIFA y pero trasladar eso a la elección presidencial, y yo quiero sumarme a ese llamado, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que la registraduría, mire, yo me acuerdo antes del plebiscito, aquí el doctor José Obdulio y los amigos decían, la registraduría, eso va a haber el gran fraude, eso no hay garantías, la registraduría, yo nunca dije eso, bueno, o el centro democrático. No. En una hora, mire el ejemplo del sistema electoral y de la democracia colombiana. A las 4 cerraron las urnas, a las 5 estaba el resultado. Pero venga, una diferencia, perdóneme Vicky, pero es que una diferencia es de 60.000 votos y el plebiscito terminó así igual. Luego me parece que hay que poner las cosas en sus justas proporciones, Vicky. Creo que hay que pararle bolas, no es una denuncia cualquiera, yo creo que tiene elementos, pero me parece que lo más importante, y con esto termine Vicky, es que terminemos llegando a cuáles son los funcionarios de la registraduría que durante tantos años llevamos escuchando que venden votos, que venden paquetes, pero nadie sabe los nombres, la fiscalía no investiga, la procuraduría tampoco. Eso sería lo importante. A ver, dos cucharadas. Este negocio sigue. Por ejemplo, 2 jóvenes representantes electos por Casanares, César Zorro, Fabián Díaz de Santander, por El Verde, ya han recibido 3 demandas.
ahí sigue el negocio. Uno de esos que Felipe Ríos me dijo, está ya en el escrutinio tumbándome, ya fue contratado para demandar a uno de estos jóvenes. O sea, esto es un negocio gigantesco. Y las normas importan, Villamizar, porque el Código Electoral colombiano es anterior a la Constitución. La norma no cambia las realidades, pero el voto electrónico funciona en un montón de lugares del mundo. Nuestro Código electoral es de 1986, me corregirá tal vez Juan Fernando. Es anacrónico, Alemania es lo echó anterior atrás, al Angélica. material que tenemos. Pero en muchos países funciona y depende del modelo que se escoja. Oiga, se Voto une electrónico no es a la eso. No, salvación a otra vez Cristo, espérenme un momentito. Pero déjeme a mí Sí, derecho a réplica. está haciendo Mauricio Vargas una pregunta que se la No me traslada a usted, coarte Ariel. la libertad de Exacto, expresión, sí. Vicky. ¿Cómo la registraduría ya sabe quién votó la consulta del Centro Democrático y quién la de los petristas? ¿Podría desaparecer una buena tajada de esos votantes en el censo y afectar así la votación de Petro y la de Duque? Dice Mauricio Vargas. No. El tema con los C11, para responderle a Mauricio Vargas, es que eso se llama empadronar y Empadronamiento, eso es señalar a ilegal. la gente que vota a la izquierda o a la derecha, lo cual Eso se puede llama ser la lista utilizado Tascón. Hasta ahí. para Lo sacarlos señalé de yo a cargos las públicos, para darles 8:30 de la contratos, mañana, sí. y eso se dijo, y otra vez, 2 semanas las cajas tiradas en una bodega sin ninguna seguridad. Mire, yo sobre el tema, ya para responder, quiero decir Y esto. después de escucharlos a ellos, porque me parece que me ha llamado a mí la atención que varios no están preocupados, que lo ven como que hay cosas que pasan normalmente en nuestro sistema electoral, y sí veo Pero acuérdese el al punto Partido de partida, Verde. la sí. No está lista apretado. con voto preferente. Acuérdese que mientras no se Espere elimine que deje eso, hablar no- Ariel, no, Cristo. a La ver. réplica. Siga, Ariel. A ver, Ariel. Bien, mira, yo lo que quiero decir sobre esto, yo aquí no entiendo por qué la gente dice, Ariel, pero usted por qué cuestiona el sistema electoral, no sé qué. Llevamos 4 elecciones donde judicialmente a los 3 años se cambia la composición del Congreso, entre esos el último del Mira. O sea, yo estoy denunciando lo que viene pasando hace 4 elecciones. O sea, ¿cuál es el susto? No entiendo el susto del registrador. 2, claro, señor José Obdulio, que son documentos que salen de las comisiones escrutadoras y de la registraduría, porque nosotros utilizamos información oficial para no equivocarnos y lo que sacan los entes. Hoy, por ejemplo, le pregunto, las actas de escrutinio que se hacen al final, cuando termina ya el escrutinio, muchas de ellas, ahí están las pruebas, no tienen ninguna modificación, pero entre el E14 y el E24 hay modificaciones. Y lo que yo creo es que el señor registrador, además de acusarme que soy parcializado político, de que supuestos y chismes y rumores, Ahora es de no me cambio radical, responde Ariel. ninguno de los E14 y los E24 que nosotros damos. Entonces nosotros con 5 personas, bueno, 4 personas y un partido, que es Justa Libres, que no lo alcanzamos a hacer en todo el país, encontramos más de 3.500 folios. ¿Qué tal hubiéramos hecho con todos los candidatos? Entonces, ¿cuánto? Entonces, ¿a eso no le llama sistematicidad? El otro tema, yo creo, mire, aquí se pidió la auditoría con IFEX. Ellos están en México en las elecciones que son el 2 de julio. Y IFES dice que ellos necesitan 2 meses antes de elecciones para poder ir a hacer una auditoría. Deje así Y ya. estamos a 11 días. Yo no sé que yo no creo que vayan a responder que sí. Lo que les pido a las campañas, incluido la del doctor José Obdulio, todas las campañas, llenen de testigos electorales las mesas, por favor. No solo durante el día, sino después de las 4 de la tarde, porque si tú pones un testigo todo el día, a las 4 está cansadísimo. Entonces, llenen de testigos electorales a los colombianos, a los jóvenes, vayan, sean testigos electorales y blindemos estas elecciones. Y ahí yo lo que recomiendo es, mire, le pido al señor registrador que me responda sobre estas pruebas, no sobre acusaciones personales de mis columnas, que le agradezco mucho que me las lea, que eso me ayuda a que me lea más gente. Pero sí le pido el favor que me responda sobre esto. Y nosotros aquí estoy diciendo sobre las elecciones del 11 de marzo. Y estamos diciendo, esto le pedimos a las campañas que se blinden. Creo que pedir a las campañas que se blinden no es ningún delito. Y nosotros además estamos diciendo, ok, tal vez soñar con el voto electrónico va a ser muy difícil en este país, pero al menos mejoremos la Pierden plata los que venden digitalización, las la digitalización. Hay una ¿Para qué 3 diferencia. formularios C14? Uno y lo montan de uno con un escáner rápido, que sea acceso al público. Ariel, para los esa mafia de la que ustedes hablan en el informe, y que me parece que aquí José Obdulio Gaviria tocó el tema y también lo tocó Angélica, bueno, varios tocaron el tema. ¿Quiénes son? Tangiblemente, ¿quiénes son? ¿Sabemos quiénes son? ¿Ustedes saben en este informe quiénes son? Sí, y aquí hay una nota de prensa de semana sobre las elecciones en Cartagena en 2016. Y les quiero leer, pues digámoslo así, para que ustedes vean, dice.
Una práctica común al parecer usual de las elecciones anteriores consiste en inflar las votaciones agregando algunos candidatos más votos de los que recibieron, convirtiendo el 1 en 4 o el 7 en 7, el 0 en 9 o simplemente agregando un número anterior o posterior al otro, convirtiendo el 1 en 21 o el 1 en 11. Dice una sentencia que fue de hace 2 años. ¿Quiénes lo hacen? Pues cuando compran jurados electorales, por ejemplo en Soledad Atlántico, los jurados designados llegan a las 7:30, ya cuando llegan ya hay jurados anteriores que los eligieron supuestamente. Pero Ariel, a esto se va a poder llegar en algún momento, Ariel, en algún momento se va a poder llegar a exactamente a decir quiénes son, cuáles son las personas en esta mesa, a esta hora o algo, no sé, para que esto tenga nombres y tenga responsables directos y no se quede ahí. Hay registradores municipales en la cárcel. Yo le pregunto al señor fiscal, Chubo, ¿cómo van las investigaciones? Correcto. Y aquí hay una diferencia. O sea, yo no puedo reemplazar la fiscalía. Hay una diferencia, Vicky, en lo siguiente. Cuando Andrés Villamizar dice lo siguiente, es decir, son unas denuncias que hace una organización no gubernamental, pero en nuestro caso, ha sido la campaña presidencial de Gustavo Petro quien ha hecho las denuncias. El último hecho, a ver, sumemos, las consultas, la no digitalización del E14 y el último hecho de no incluir el nombre de la campaña Gustavo Petro, presidente en el tarjetón, que para eso es que está el registrador nacional, se les olvidó. No, eso es muy grave. Yo les quiero preguntar a todos si estamos frente a una situación que está como enrareciéndose el ambiente y que el 28 se va a hablar es de un fraude. Yo creo que siempre es así. A la gente, yo cuido mi voto. Yo creo que la recomendación a los partidos de tener una fuerte estructura de testigos. Y los partidos pequeños. Lo está haciendo, lo estamos haciendo todos, con mucho juicio. Se ha hecho un cambio, creo yo, muy positivo en la formación del cuerpo de jurados, incluyendo más sector privado, incluyendo academia, incluyendo funcionarios públicos, servidores públicos, etcétera, etcétera. Es decir, el ambiente, por ejemplo, la digitalización, pues mire, es que esas copias son producto de eso, de todos esos formularios. Es decir, yo siento que ha habido un ambiente de progreso positivo, inclusive comparado con ese ambiente oscurísimo de la elección presidencial de 2014. Y me parece muy razonable que todos nos pongamos las pilas, sobre todo pretendiendo que el próximo ejercicio, tanto presidencial como del Congreso, sea de una gran reforma política que no se pudo hacer. O sea, hay personas en esta mesa que creen como el registrador que alterar documentos públicos como los G14 está bien. Ok, yo pensé que en mi vida lo había escuchado todo, pero esto es una buena precisamente, le hago una última... Tú puedes modificar E14 que no coincida. Pero ¿por qué saltaron ya las víctimas? ¿Por qué saltaron las víctimas oportunamente y tienen opción, porque todavía no ha terminado el escrutinio, pues precisamente por la publicidad muy fuerte, José Obdulio, de los partidos para ir a revisar porque no entregan el archivo plano. En el caso nuestro lo ha hecho el para partido. Poder hacer el procesamiento. En el caso nuestro lo ha hecho el propio partido. Cuesta una millonada. Pero es parte del costo de la campaña. Pero además es que no lo entregan. Muchas veces el archivo plano no lo entregan. Ese es un reclamo que hemos hecho con el MIRA. Hasta donde yo entiendo, uno simplemente entra a una página y saca copias como las que sacó Ariel. Puede sacarlo uno a uno en una imagen escaneada. Para que usted pueda hacer una auditoría, usted necesita el archivo plano que pueda procesar. Eso es lo que no entregan. Pero por lo menos ese sí es un gran avance frente al secretismo que había anteriormente. A ver, Andrés. No, insisto en lo que dice el senador José Obdulio, que es importante. Primero, que ha habido mejoras en la registraduría. Segundo, que la registraduría nuestra, con los problemas que tiene, aquí no se trata de tapar el sol con las manos y de negar los problemas que Ariel Pues señala, vimos, entre otras cosas, perdóneme Andrés, vimos entre otras cosas al candidato Iván Duque y a toda la campaña del uribismo muy preocupada por lo que pasó el 11 de marzo, que se acabaron los tarjetones. Sí, eso fue delicado. Toda razón y con todo delicado, derecho. Generó problemas de orden público en ciertos puestos de votación, etcétera. Pero bueno, lo que quiero destacar es lo siguiente. Primero, que ha habido mejoras importantes en la registraduría, que en Colombia, inclusive con un sistema de votación tan absurdo y tan complejo,
como es el del voto preferente, que no solo genera problemas de corrupción y de fraude, sino inclusive de errores de la ciudadanía. Es que el número de votos nulos es absolutamente aterrador y es absurdo que llevamos varias décadas con sistema de tarjetón y todavía hay más de 1,5 millones de votos nulos. Y ahí viene el diseño del tarjetón, entonces, ¿no? O sea, parece hecho por un enemigo. Más de 2 millones entre nulos y no marcados. Perdón, más de 2 millones y nulos y no marcados. Entonces, pero quiero que le quede a los oyentes algo claro, una reflexión importante. No busquemos el abogado río arriba. Ojo con el temita del voto electrónico. Colombia, con su votación de papel, que deja un rastro clarísimo y que permite que Ariel haga la investigación y que tenga el cartapacio que tiene, y permite que los partidos hagan el seguimiento que hacen, es por el seguimiento de papel que queda. En Venezuela, que es nuestro referente más cercano, no tanto Noruega u otros países, ojalá fuéramos como Noruega, pero tenemos más riesgo de ser como Venezuela que ser como Noruega. En Venezuela hay voto electrónico y se demoran más en dar los resultados que en Colombia con votación pero digamos que hoy la discusión no pero es Felipe Ríos se va a quedar con una colección de papel 4 años. Felipe Ríos se va a quedar con una colección de papel, no va a tener curul. Yo quiero precisarle algo a Ariel. Voto electrónico, Vicky, sí se podrían robar las elecciones presidenciales. Sí, pero no lo tenemos. No, en el caso de Felipe Ríos, Angélica, dice el abogado Jaime Granados, perdón, dice que si hay con nombre propio. Como si fuera la panacea. Si fuera por arte y si hay denuncias con nombre propio en la fiscalía, perdón, es que mire, en el caso de Felipe Ríos, nos está diciendo el abogado Jaime Granados que ya hay denuncias en la Fiscalía, en la Procuraduría, con nombres propios, y le está pidiendo al registrador que mire exactamente cuáles son las denuncias y se busquen los responsables. Y antes del 19 se tendrá, pero yo quería hacer el siguiente comentario. Primero, los casos que ha mencionado Ariel, en el caso del Senado, van a poder resolverse ahora. Las diferencias entre el E14 y el E24, Ariel, en unas ocasiones puede ser producto de fraude y de mala fe, en otras se ha corregido cuando usted, para que entienda el oyente, el E14 es el formulario que llenan los jurados en la mesa y es el total de la mesa. El E24 es cuando usted consolida una zona electoral o un municipio o un departamento. Y ahí se ha corregido, no es malo que entre el E14 y el 24 se corrija, quiere decir que hay una trazabilidad y que finalmente se logran corregir las equivocaciones. Obviamente, en otros casos se tratará de fraude y especialmente cuando pasan los días y está en disputa una última curul, insisto. Pero de aquí al 19 de julio va a haber posibilidad de corregir las equivocaciones. Primero. Segundo, voto electrónico. Voto electrónico no es que usted llegue y... Sí, claro. De aquí al 19 de julio. Sí, claro. Claro, en los escrutinios. Felipe Ríos, por más que lleve pruebas, no le van a reconocer curul. En 4 años. Angélica, ¿usted sabe cuántas mesas? No, usted sabe. No, pero es que pero ojo que ustedes están confundiendo peras con manzanas. Lo del Mira fue en la jurisdicción contenciosa. Ahorita hay unos escrutinios abiertos al Senado. Al señor, yo no tengo ni idea, no me importa si va a salir elegido de Cambio Radical. Aquí es Andrés Felipe Ríos o este muchacho López, pero se recontaron más de 3.500 mesas que pidieron el reconteo de las mesas en ese momento. No por candidato. Ojo. Por partido. Ese es el problema cuando las comisiones escrutadoras autorizan reconteos por partido, sino por candidato. Por eso, pero yo termino diciendo, hay una posibilidad de reparar las equivocaciones de aquí al 19. Que haya fraude y haya equivocaciones, sin lugar a dudas. Pero me parece a mí que lo que no hay que perder de vista es que es distinta una elección con voto preferente, con 5.000, 6.000 candidatos en el país, que una elección con 10 listas de partidos al Congreso o con 10 listas a las corporaciones, o una elección con 5 candidatos presidenciales. Y el voto electrónico, termino con esto. El país ha venido sistematizando mucho el voto. El voto electrónico no es que usted llegue y oprima el botoncito. Ya hay muchos procesos electrónicos dentro del sistema electoral colombiano. Habrá que mirar si lo que conviene es terminar ese proceso, cuánto cuesta, y hacerlo, que tiene razón Angélica, que hay 2 leyes ya que lo ordenan. Pero yo hago un llamado, tampoco reconociendo el valor de la denuncia, reconociendo que hay sustento, tampoco podemos entrar ahora a decir que hay que cambiar toda la registraduría. Yo soy de los que creo que hay que reformar el sistema político y electoral, pero no 11 días antes. Pero eso lo decimos hace años. Que usted paga 2.500 millones de pesos para obtener el derecho a mandar unos jurados.
dice ahí el documento. A mí me parece que es que lo lea completo, doctor, que usted no lo ha leído. Venga, entonces mire, a ver, si quiere, pregúnteme páginas. Vamos ya terminando. Digo, a ver, mire, lo que yo estoy diciendo, esto es un llamado por la democracia del país. Y estoy alertando. Yo no creo que llamar por la transparencia democrática en las elecciones sea un delito, a mí que me perdonen. 2, aquí en la mesa, más allá del voto electrónico, estoy de acuerdo con la reforma política, que además se opuso el Centro Democrático y Cambio Radical. Aquí lo que yo les quiero decir es que a mí no me han respondido todavía las pruebas. O sea, yo respóndanme en una a una. Para 4 candidatos y un partido, solo en un muestreo hizo la fundación, encontramos más de 3.500 folios. ¿A usted no les parece eso sistemático? Que a una señora como Olga Lucía Velázquez se le desaparezcan 2.000 votos, luego aparezcan otros. Bogotá, ¿No que es una líder fuerte. A mí sí me parece raro, o sea, a mí sí me parecería Pero claro, raro. sin duda. Entonces, y lo que nosotros estamos diciendo es, yo le pido al registrador, señor registrador, y le voy a leer. La fiscalía. Quiero la auditoría independiente y el informe de los europeos que estuvieron acá para verlo del software. Yo soy un ciudadano. Yo pago impuestos como el señor Juan Fernando Cristo, como yo José Obdulio, como Pacho, como Angélica, como Holman, como Andrés, como Vicky, como todos. Y entonces como que no puedo pedirle a un funcionario público que me rinda cuentas. ¿Cómo que no puedo? Y ahí yo agregaría algo. Cuenta. Y termino con esto. Esto es un llamado a la democracia. Aquí están ejemplos de Cambio Radical. ¿Yo cuántas columnas le he escrito a Cambio Radical, Andrés? ¿Cuántas? Por el apoyo de Aira Galvis, varias. Y ahí en el ejemplo diciendo, mira el señor Felipe Ríos, mire como que le robaron eso la es muy valioso, que es que de verdad hizo la trazabilidad, vio casos de personas en los que claramente él no tiene afinidad. Un dato, el registrador actual puede estar molesto y demás, pero estas historias y estos canguros y esto viene de años atrás. Entonces, también entiendo, digamos, la molestia de él, no la justifico, pero esto está enquistado desde adentro de la organización electoral. No, y no se puede molestar, de acuerdo, y le las toca denuncias hay que tratar de mejorar. Mira, Vicky, yo oía que decía... El llamado que hace Ariel es un llamado y pone el ejemplo de Soledad Atlántico con los jurados. Y los Nosotros tenemos muchas dudas sobre el tema de jurados. Pero si eso es un dato de la registraduría. No estoy tomado por ellos de la registraduría. El magisterio, que son jurados calificados, empiezan a ser desplazados y anulados de las mesas de votación. Nosotros sí, desde la campaña presidencial de Gustavo Petro, sí tenemos muchas dudas y pedimos todas las garantías para el proceso electoral del 27 de mayo. En este momento, Ariel, que hace el estudio, no ha dicho, en ningún momento nos ha dicho no, desprevénganse de lo que puede suceder el 27 de mayo. Está alertando sobre lo que puede suceder el 27 de mayo. Vicky, me deja decirle a la gente que se inscriba en la fuerzadelesperanza.com para ser testigo electoral de Sergio Fajardo. No estuvieron muy prevenidos, estuvieron muy activos y perdió por 28 votos. Así es la cosa. Y eso, en esto hay que estar alertas. Y por lo menos anuncio, el Centro Democrático está totalmente alerta, está acuartelado para ir con todos sus testigos, como recomienda Ariel, 2 por testigos en lugar de 1, y además con toda la visión de observación en un estado de terminar, señores. En la fuerzadelesperanza.com se pueden inscribir para cuidar los votos de Fajardo. Le haga veedurías en la registraduría. Le pido 2 cosas. A ver, para terminar. Señor registrador, muéstreme las auditorías. Quiero ver los documentos. Y 2, muéstreme la renuncia a aceptación en el caso de lo del logo. Y vamos avanzando, señor registrador. Solamente una pregunta final, pero van a Ariel. quitar la cabeza a una persona puede ser redundante la pregunta, pero se la hago directamente. ¿Tiene algo que ver sus preferencias políticas con este estudio? Aquí sale favorecido, de hecho, el Centro Democrático con 3 nuevos senadores de Justa Libre. Que no hace parte de sus preferencias políticas. Que no hace parte de mis preferencias son del no, votaron por el no en el plebiscito. Y trabajar por la democracia no puede ser un delito en este país. Se lo digo al señor registrador y a muchos opinadores públicos que esta mañana opinaron y no me dejaron hablar. Trabajar por pero ya habló Ariel. ¿Cómo así que no lo dejan hablar? Y hoy está actuando muy libremente, pero le quiero Vicky responder, le quiero José Obdulio, me toca terminar. Volver a poner digamos, el estado de cosas. A ver. El señor registrador le respondió a Ariel hace más de 15 días. Con evasivas. Eso no fueron evasivas. Y se le vino con este documento ayer. ¿Qué tal el empadronamiento? Descargando el bulto. No tiene ni sentido común. Así se roban las elecciones en Colombia. Nos hubiera encantado que viniera el registrador, pero no sé, no quiso. Que venga mañana solo y me responda solito. Ay, no, ya mañana no. Bueno, chao. Muchas gracias a ustedes. Gracias, ya venimos con la actualización de noticias.